La M50, las murallas de Madrid. Esta es la charla 2 en que contamos de la A2 a la A3. Vimos en los anteriores dibujos, en la charla 1, cómo Madrid tenía dibujadas las murallas por las rondas. Las nuevas murallas de las ciudades son las rondas, son las que separan el mundo urbano del mundo rural, del mundo vegetal, del mundo de las serranías, del mundo natural. Fijaros que la M40 forma un óvalo perfecto. Si el que haya oído mis charlas sobre historia de la ciudad sabrá que hay una ley que es que toda ciudad siempre tiende al círculo. La M40 lo demuestra perfectamente, es quizá un poco más óvalo que círculo. Y ahora venía el tema del trazado de la M50. Existía una posibilidad de un trazado amplio, que veremos cómo en algún momento vuelve a aparecer, que es partiendo del contacto de la A1 con el Jarama, rodear la meseta de Paracuellos, pasar entre Torrejón y Alcalá y luego subir a la meseta de la Alcarria madrileña para pasar al sur de Arganda, saltar al norte de San Martín de la Vega ya el Jarama y luego pasar al sur de Parla, Pinto, Humanes y al oeste de Villaviciosa, Boadilla, muy cerca del Guadarrama, para enlazar con la A6. Como veis, en todos los casos, la protección del Pardo y de los bosques que descienden de la Sierra Madrileña impidió que la M50 se cerrase, lo cual salvó a Madrid y en cierta manera logró que Madrid sea de las pocas capitales de Europa que tenga un espacio natural en contacto con la ciudad. Había otra posible propuesta corta que era muy parecida a la que se hizo, que es partir de San Sebastián de los Reyes, introducirnos por el Valle del Jarama, punto complicado, para, en cierta manera, saltar aquí, como veis, como hace la propuesta actual, saltar hacia la meseta de Madrid, hacia la meseta entre Rivas Vacia Madrid y Madrid, para luego pasar entre Getafe y Pinto, entre Leganés, entre Alcorcón y Móstoles, es decir, en vez de pasar por el sur, pasar entre ellas. Y luego aquí, en vez de pasar por el oeste, pasar por el este, Villaviciosa, Boadilla y enlazar con la A6. Esta es la propuesta que se hizo, donde, como veis, tiene las mismas posibilidades de la propuesta corta, pero donde aquí no se metió por el Valle del Jarama, sino que subió a la meseta de Paracuellos para luego descender al punto entre Torrejón y Coslada, un punto San Fernando y Coslada, un punto muy muy complicado, y luego en cierta manera seguía por el Valle del Jarama, quizá en las zonas más fértiles del valle en el encuentro del Jarama y el Henares. Veremos que esto ha dado muchos problemas. Como vimos antes, ¿quién toma nuestra M50? Nuestra M50 es tomada en este tramo que estamos estudiando, de la A2 a la A3, está tomada por la gente que viene de la A1 y que se dirige hacia la A3 y también hacia la A4. Como veis, la España del Ebro no toma este recorrido y tampoco la España de Andalucía Occidental, porque la Vía de la Plata, incluso Lisboa, todos van ya por las autovías de la Plata y por el camino de Valladolid, luego Valladolid-Soria, Aragón o bien hacia Europa. Es decir, que como veis, este tramo está tomado por esta parte de España. Y también está tomado a partir de la A2, en dirección Barcelona. Fijaros que antes este recorrido a Barcelona y a la otra entrada hacia Europa por el Mediterráneo, antes conectaba con toda Andalucía, pero Castilla-La Mancha ha realizado unas autovías que en cierta manera impiden que lleguen a Madrid todo este tráfico de Andalucía. Se puede meter por la A43 y es un recorrido más corto. Aún así, esto no es del todo cierto, porque hay en Madrid zonas de logística importantísimas, muchos cargamentos pasan por Madrid, es decir, que esto no es del todo real. Pero si nos atuviéramos a las realidades de las autovías, podríamos decir que la A2 en este tramo se utilizaría solo en este eje que iría hacia Lisboa por la A5, que sería, este es el tráfico. Y efectivamente, por ejemplo, el caso del tráfico que viene de Galicia no tomaría nuestro tramo, porque iría por la A6, entraría a la M50 y saldría por la A3. Es decir, no utilizaría nuestros recorridos. Aquí tenéis el plano, lo que os conté en la primera lección, os conté cómo conseguir estos planos. Aquí tenéis el dibujo de nuestra M50 en el tramo que va desde la A2 hasta siguiendo hasta la A3 en este punto, entre Rivas hacia Madrid. Este es el tramo que vamos a estudiar. Hablando de tráficos, que no lo dije en la primera lección, os lo cuento ahora. Fijaros,
El A1 que estudiábamos en la primera lección llega hacia Madrid con 98.000 IMD, es decir, vehículos día, se divide los vehículos del año por los días del año y nos da una media de 98.000 vehículos. Pero de esa A1 sale nuestra M50, el primer tramo, que tiene 41.000 vehículos hasta enlazar contra la R2. La R2 lleva 48.000. Al dejar la R2 y dirigirse hacia la A2 pasa de nuevo a 41.000 vehículos, pasa por encima de la A2 con 46.000 vehículos. Fijaros que la A2 lleva ahí 171.000 vehículos, una cifra enorme, y luego sigue en esta curva con 54.000 vehículos para subir y seguir por todo este recorrido aproximadamente con 54.000 vehículos. A partir de aquí aumenta hasta 82.000 vehículos. Como veis, son cifras moderadas porque la M40, os haréis una idea, en esos mismos tramos va teniendo de 156.000 vehículos a 180.000 vehículos. Es decir, que estamos dentro de unos márgenes asumibles perfectamente por la autovía. Aquí la tenemos de nuevo con nuestra M50 en el tramo que vamos a estudiar. Y aquí tenéis, fijaros, esto lo vimos muy detalladamente en la lección 1, quizás resultó un poco pesado, y aquí vemos cómo se mete la M50. Fijaros que aquí se llama M45 porque efectivamente la M45, la M50 se ha apropiado de lo que fue M45 hasta el nudo de la A2. Es decir, que ahora se le llamamos M50, pero en origen se trazó como M45 y coincide en el tiempo con la M45. Como veis, aquí está uno de los problemas que os comentábamos. Nos hemos metido en una zona de vegas valiosísima del Valle del Jarama y fijaros que rozamos con la protección ya del Valle del Jarama, que es esta línea verde, y además hemos pasado por un punto crítico demasiado cercano a Madrid, a Coslada, entre San Fernando de Henares y San Fernando de Henares y el Jarama. Estábamos en un punto crítico y nos obligó además a hacer todo este destrozo en la montaña. Por eso veremos las otras posibilidades que había y que hay para un futuro. Aquí vemos el gran giro, fijaros qué punto tan complicado, porque es el punto en que se encuentra el río Henares con el Jarama, una vega valiosísima, bellísima, y nuestra autovía, en vez de ir por zonas más de secano, por así decir, por zonas más pobres, pues está yendo por la zona más rica del Valle del Jarama, para luego enfilar brutalmente contra los acantilados de la meseta de Madrid, que son estos acantilados. Y como veis, en origen es la continuidad de la M45. Luego veremos un poco todo este detalle de cómo se hizo este enlace para hacer nacer aquí la M50. Aquí tenéis un poquito la foto en que se ve que se está construyendo la M45. ¿Veis? La M50 está sin hacer, tampoco está hecha la R3. Y como veis ya acaba aquí en principio enlazando con la A2. En este punto tan crítico donde ya empiezan los destrozos. Como veis ocupa la gran vega del Jarama Henares. Aquí veis que ya estaba acabada la M45, entonces se ha iniciado la R3 y se ha iniciado la R2, que va a ser al final parte de la M50. Es decir, la M50 al final se apropió parte de la R2, se apropió este tramo de la M45 y luego saltó hacia la R3 y hacia su M50 nueva. Entonces abandonamos la A2 con este precioso paisaje en que estamos de nuevo muy cerca del Jarama. El Jarama nos va a seguir en todos estos dos primeros tramos de la M50 y ahí veíamos el gran arco de las naves del aeropuerto. Y saltamos, como digo, la A2 que aquí lleva 171.000 vehículos. Aquí lo tenemos, enfilamos y saltamos la A2. El nudo, este nudo procede de otra carretera que ahora lo vamos a ver aquí, porque el nudo de enlace con la A2 se ha trasladado un poquito más hacia el este. Aquí tenéis el arco que veíamos de esa nave y el río Jarama muy cercano. Aquí veis el salto de la A2, ya estamos en plena llanura, hemos olvidado ya las mesetas de Paracuellos y estamos en un terreno fertilísimo y luminoso. Como veis, hay grandes infraestructuras ya eléctricas que vienen por el valle, pero es un paisaje muy abierto, muy luminoso, como es el paisaje de Madrid. Esta era la estructura de la A2, que era una estructura muy bonita, ya veis, con vigas de acero, grandes vigas, huecas de acero, unos pilonos bien realizados.
Nos extraña que el cariño puesto en este puente no ha sido el cariño que se ha dado en ese nudo que vimos que había destrozado toda la meseta de Paracuellos. Aquí nos alejamos allí, vemos las Torres de Madrid, vemos allí toda la zona de Coslada y dejamos la A2, vemos la estructura y vemos el puente de las... Dejamos ya el Jarama y nos vamos ya por su valle. Saltamos el ferrocarril. Este es uno de los primeros ferrocarriles españoles. El primero fue el que iba a Alicante. Luego el Marqués de Salamanca empezó a plantear el ferrocarril a Zaragoza, Zaragoza-Barcelona. Es una línea importantísima que, por desgracia, el AVE no la siguió, sino que creó un recorrido alternativo. Ya veis la gran llanura del Jarama. Y allí ya aparece las mesetas sur de Madrid, que va hacia Rivas. Fijaros que aquí está este nudo, para que veáis la A2, y todos estos enlaces proceden de la M21. La M21 es una especie de alternativa a la A2 entrando en Madrid, que al final lleva la burrada de casi 64.000 vehículos. Aquí recaudamos 171.000, aquí tenemos 64 y 90.000 ya entrando a Madrid. O sea que lleva más tráfico que nuestra propia M50, que hemos dicho aquí está en 46, luego pasa aquí a 54. Y aquí veis cómo ha ocupado los terrenos ya de Las Vegas fértiles. Y este enlace, habéis visto, es un enlace sencillo de 4, al ser una autovía que acaba en otra, es un enlace de 4 vías, pero se mezcla un poco con todo este nudo y con el mezcla del enlace con la A2. Pienso, sí, realmente esta era necesaria. Sí se podría haber evitado, en cierta manera, mejorando ese nudo en este espacio. A veces hay autovías que, uno puede pensar, podrían evitarse cuando están tan cercanas a otra y hubiera bastado quizá, pero bueno, no hay esas cosas. Aquí tenéis la preciosa llanura del Jarama, llanura fertilísima. Como veis aparecen las líneas eléctricas, esta la hemos visto antes también, que en cierta manera hay que reorganizar las líneas eléctricas, ya la Comunidad de Madrid lo está haciendo, para concentrar en unas pocas líneas y que no aparezcan tantas líneas, y luego habría que estudiar para que no ocupen terrenos fértiles. Tenemos ya el Jarama y la meseta de Madrid, que es el futuro en gran parte de la expansión de Madrid. Fijaros, y aquí terrenos ya es un terreno muy, muy bueno, muy, muy húmedo, porque está el río regado, de una enorme riqueza. Por eso da mucha pena esta enorme ocupación de terrenos tan valiosos. Que veis cómo vamos casi tocando el Jarama aquí para saltarlo y dirigirnos ya hacia la M50. Y veis que aquí va llegando ya el Henares. Claro, la riqueza de estos suelos que por desgracia han sido ocupados. Esto nos plantea si tendría que verse, o si en un futuro habrá que, os parecerá una locura, pero no lo es, lo veréis, y quizá dentro de 50 años se desmonte este tramo de autovía para recuperar todos estos suelos agrícolas y se lleve la autovía por un punto menos problemático, probablemente por esta zona de mejorada. Lo vamos a ver luego. Aquí tenéis esa fertilísima llanura del Jarama y nos dirigimos ya hacia la gran curva para girar. Veis el río hacia las mesetas. Allí veis ya cómo se nota cómo está subiendo también muy forzadamente, como le ha pasado a todo el trazado de la M50, muy forzadamente a la meseta de Madrid, con muy pocos gestos de diálogo con los barrancos y con las pendientes. Aquí tenéis ya la mota del Jarama. Aquí tenéis el gran giro que hacemos para subir a la meseta. Y aquí está siempre el punto crítico en esta M50. Lo vimos también en la zona de Paracuellos, en la zona de Belvis, como no se dialogaba excesivamente con la cordillera. Fijaros que un pequeño gesto de curva puede facilitar mucho las pendientes, el buscar un valle para ascender a la meseta, no destrozar los cerros. Aquí veréis el destrozo que se ha producido en los cerros de ese enlace. Aquí tenemos estos planos 25.000 que os expliqué cómo podéis visualizarlos en la lección primera. Y aquí tenéis, veis, la vega, el jardín, todo habla de un valle de una gran riqueza.
aquí ya está, como veis, el ferrocarril a Barcelona. Aquí vemos de nuevo, también hay zonas efectivamente ocupadas que podrían ocupar zonas más secas para ir recuperando todo lo que se pueda del Valle del Jarama. Como veis, la vega, los viveros, todo habla de un espacio muy rico. Y aquí, veis, la M50 va a venir por aquí y va a saltar por aquí hacia este desfiladero para subir hacia la M45. Pero como luego hubo que hacer el enlace con la M50, pues atravesó una zona de cerros, que es esta, que de esta manera quedaron destrozados por ese enlace con la M50. Aquí veis. Estos planos son muy bonitos, los planos 25.000. Y fijaros, estos son los planos que os comenté, muy valiosos, planos 50.000. Entonces expliqué en la lección primera cómo localizarlos. Y aquí veis también cómo estaba cultivado. A veces había una pequeña cañada, cómo estaba cultivada la vega del Jarama de Torrejón. Fijaros, esta es la pequeñísima Futura Nacional 2. San Fernando, todo este paisaje casi prácticamente virgen. Y aquí tenéis por donde vamos a pasar enfilando esta meseta. Fijaros que en la meseta aquí está la cota de 650, mientras que aquí estamos a una cota de 550, es decir, hay que subir 100 metros, y eso es muchísimo para una autovía. Por eso el destrozo en estas entradas a la meseta. Perdón. Aquí veis cómo hemos saltado, cómo hubo que hacer, se hizo muy bien al final, se hizo el enlace de la M45, que era esta, con la futura M50, para al final que toda ella pase a llamarse M50. Entonces hubo que pasar bajo la autovía, la M45, y enfilamos, eso fue el error, enfilamos esta montaña con un enorme destrozo de la montaña. Además había un yacimiento arqueológico aquí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y podíamos haber hecho este enlace no en esta zona del valle, sino haberlo empezado un poquito más atrás, o bien haberla planteado por otro punto? Pero está claro que esto no se hizo bien. Ya veis que hemos enfilado a un cerro, a uno de los cerros que definen el paisaje de Madrid. Podríamos haber venido quizá ya por ahí una vez subidos. Bueno, nos acercamos hacia el Jarama. Aquí tenemos el río, precioso río. En la primera lección hablábamos de él. Fijaros qué precioso paisaje a las puertas de Madrid, que por fortuna ha sido ya protegido. Aquí seguimos un camino y vemos ya las señalizaciones en que nos hablan ya de cómo se separa la que va a ser M45, cómo se separa y da nacimiento a la M50. Fijaros qué precioso paisaje del Valle del Jarama, a pesar del abandono de estos campos. Fijaros el poco cuidado que tuvo la autovía al pasar el Jarama. Veréis que luego la R3 tiene un gesto, por lo menos hace un puente especial. Aquí no. O sea, no hay ningún gesto al saltar el Jarama. Ningún gesto que se vea desde la autovía, ni que se vea por abajo. Y fijaros qué degradación siempre en estos entornos, cuando podían ser los sitios más bellos de paso del río. Además, aquí venía una cañada. Fijaros, esta es la otra autovía, la R3, luego lo veremos. No, perdón, estamos en la M50 también, antigua M45. Fijaros qué pena de espacio en un sitio tan importantísimo que es el paso del Valle del Jarama, en unas zonas que habían sido fertilísimas, aún quedan ahí los árboles, y cómo está esto degradado, absolutamente degradado. Aquí fijaros cómo hay otras maneras de cruzar. Por ejemplo, el AVE tuvo el gesto, luego lo veríamos, en cierta manera, al ir más alto, pues deja más limpio el valle. Y luego si nos acercamos aquí vemos lo que pasó también con la A2 y con la carretera que os hemos dicho antes, que llevaba un gran tráfico, acercándonos al puente
de Henares. Fijaros, este es el puente del ferrocarril, que veis fue ampliado, es la antigua línea Barcelona, muy importante, porque la línea Aragón o enlazo con Navarra, al final, una línea muy, muy importante. Y parte de aquí pasa una de las cañadas. Fijaros que aquí, fijaros que este puente, la A2 sigue utilizando un puente de los Austrias españoles, y sigue siendo válido este puente del siglo XVII. Bien, aquí ya, fijaros que la que habíamos llamado siempre M50, ahora aquí le llaman M45, porque aquí van a hacer realmente la M45, aunque antes seguía hasta la A2. Y aquí aparece ya nuestra M50 de nuevo, con el aviso de que no solo va hacia Valencia, sino que enlaza también con la A4 y con la A5. R5 habla de R5 y podía avisar también de la A6. Fijaros que el enlace se ha realizado, la salida se ha realizado en un punto crítico, porque es el punto justo del salto del río. Es que si lo hubiéramos hecho más tarde, pues habríamos evitado ocupar zonas y además habríamos evitado un puente sobre el río Jarama, porque al final esta ampliación supone nuevos puentes sobre el Jarama. Aquí lo tenemos, aquí vemos cómo ya se está separando la M50 de la que va a ser M45. Y veis cómo se dirige a una zona que sí que había un pequeño valle, pero en cierta manera lo hemos destrozado con estas ampliaciones. Pero estamos subiendo hacia esto. Fijaros que esto lo vimos también en el trazado de la M50. Al subir a Paracuellos, las rectas tan largas en una autovía no son naturales. Lo natural siempre en cualquier carretera es las curvas y contracurvas, o sea, suaves, porque la propia mano es incapaz a veces de mantener el volante recto. Entonces, cuando veáis una recta, empezar a dudar de que realmente no es el trazado óptimo para una carretera, ni para una autovía, ni para una autopista. Aquí lo tenemos ya subiendo desde el Jarama, desde el Valle del Jarama. Allí veis grandes cerros que están sobre Alcalá de Henares. Y fijaros que aquí os muestro cómo hubo que hacer el enlace entre la M45 y la M50 futura. ¿Ves? Aquí están ya preparando la ampliación, ¿ves? Los nuevos puentes sobre el Jarama y luego el paso bajo la M45 para generar la M50. Y fijaros que esta ya estaba hecha, la R3, con lo cual hubo que también pasar por la R3. El AVE aquí pasa en túnel. Aquí ya está un poquito más acabado con este complejo nudo de la R3. Fijaros, aquí se ve muy bien cómo ha destrozado esta colina. Había un yacimiento de sílex. La carretera que va al pie de los acantilados del precioso valle, sus canales. Y aquí aparece la R3 con nuestro nudo. Y esta es nuestra M50, como veis. Ha nacido y ha pasado por debajo y en fila contra estos cerros. Aquí aparece la Cañada Real de Galiana, famosa Cañada Real que va bordeando los barrios nuevos de Madrid. ¿Veis? Aquí está este paso destrozando este monte de Casamontero. O sea, esto no se hizo bien, realmente. Aquí tenemos ese ridículo paso, de 2 niveles. Fijaros, pues el corte, el destrozo de la montaña. Y ahí tenéis el corte que hizo la M45, que veis tampoco fue respetuosa con estos cerros, que eran unos cerros realmente preciosos. Eran unas laderas, un borde de Madrid muy, muy bonito. Entonces, esto se hizo mal, pero yo tengo esperanza en que dentro de muchos años recuperemos todas estas laderas y desmontemos estas infraestructuras. Me pregunto aquí eso, ¿acaso no se podía haber hecho de otra manera este ascenso? Quizá más parecido a como lo hizo la R3, que luego lo vamos a ver, aprovechar una vaguada para ascender sin destrozar ambas, la M45 y luego el enlace con la M50, no lo hicieron bien en su ascenso a la meseta. Un paisaje realmente hermosísimo ha sido destruido. Aquí tenemos, de nuevo os pongo para el paso aquí, estos planos para que veáis ya hacia qué camino nos vamos a ir. Hemos pasado más o menos por aquí.
la cañada real que aparece aquí. Alejo, Casa Montero, recordáis que hemos pasado por aquí, cortando, alejándonos de la M45. Aquí lo veis muy bien, ¿veis? Hemos enfilado contra estos cerros y damos origen a la M50. Aquí aparece la cañada y luego veremos que pasamos bajo ella y se genera una zona de trinchera por culpa de pasar bajo la cañada y luego bajo el ferrocarril, que quizá no había otra solución, ¿no? Porque también se podía haber pasado por encima, pero se estaba buscando ya unas cotas bajas para ir pasando también bajo la A3. Es decir, que aquí había una serie de elementos que obligaban a ir bajando. Luego lo vamos a ver. Bueno, aquí estamos subiendo. Estamos subiendo y ya muy pronto nos avisan de la R3. Aquí se ve esos valles tan preciosos, esas laderas, lo bonitas que son cuando no han sido alteradas en el paisaje de Madrid. Y aquí estamos ya en el cruce con la R3. Un cruce complicado porque, como visteis, tuvimos que pasar encima de ella y es un nudo un tanto complejo. ¿Veis? Aquí se marcha la R3. La R3 tiene mejor trazado, si os fijáis, aprovechó una vaguada para saltar, luego efectivamente se dirige hacia mejorada. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es que en un futuro la M50 siga la R3. Es decir, que así como la M50 aprovechó la R2 en muchos tramos, que en un futuro la M50 siga la R2, bordee mejorada y se dirija hacia Torrejón, entre Alcalá de Henares y Torrejón, de manera que liberásemos de nuevo todo el Valle del Jarama y podríamos recuperar los destrozos de que la M50 hizo al subir a la meseta de Madrid. ¿Veis? Aquí tenemos este nudo. Es un nudo complejo de 8 enlaces. Siempre que dos autovías se encuentran hay que hacer 8 enlaces. Podéis coger una hoja de papel e intentar dibujarlos en todas las direcciones. Se puede hacer en forma de trébol, que es la más sencilla. Se puede hacer, pero que produce muchos cedas, produce incorporaciones con salidas muy cercanas. Y después se puede hacer por el sistema de estos lazos que van saltando a distintos niveles y que según quien los haya dibujado pueden ser lazos más bonitos, más simétricos, más sencillos. Aquí tenéis toda la excavación y cómo esta realmente enfiló por una vaguada, es decir, lo hizo bastante mejor la R3 para saltar el Jarama en su punto casi más corto y no dañar el valle. Aquí lo tenéis. Fijaros cómo uno piensa, bueno, ¿puede en un futuro ser esta realmente la M50? Pues sí, puede ser, en cuyo caso podríamos desmontar todo esto y recuperar todas estas laderas. Por supuesto que habría que modificar el nudo. Y aquí tenéis una de las posibilidades que os hablábamos. No llegamos a hablar de esta posibilidad porque hablábamos siempre de pasar al sur de Arganda, pero fijaros que si la M50 viniese por Mejorada del Campo, luego enlazaría con lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que es crear una especie de M60 secreta, enlazando con unas autovías que se dirigen hacia la zona de Mejorada del Campo. Fijaros, esta es la zona donde estaba el Cristo de Rivas, fijaros, el bellísimo valle, y allí está Mejorada, y allí vemos pasar la R3, ¿no? Sería sortear Mejorada por detrás para dirigirnos hacia Alcalá, con lo cual dejaríamos libre todo este maravilloso Valle del Jarama. Esta es la carretera y allí veis ya los preciosos acantilados de Madrid que los fue formando el río Jarama excavando la meseta de Madrid. Aquí tenéis la R3, fijaros que ha tenido el detalle al saltar el Jarama de tener un puente singular, un pequeño detalle, pero bueno, que se agradece. Y aquí está visto ese puente desde una carretera local y veis el paso de la R3 y el precioso río Jarama. Aquí está visto el viaducto como enfila la R3 frente al recorrido de la vieja carretera, mucho más bonito, que va subiendo suavemente la ladera, tangencialmente a ella. Como veis aquí, esta carreterita va subiendo suavemente hasta... Bueno, pues aquí tenéis todo esto y ahora vamos a entrar ya con el tema
este de aquí. Aquí teníais el M50. Bueno, aquí quería contaros lo que os acabo de contar, es decir, fijaros cómo Madrid está preparando estas autovías, la M203, para enlazar con la R3. Luego aquí enlazamos con la M100, fijaros el paso entre Alcalá de Henares y Torrejón, que hablábamos mucho de este paso en la primera lección. Habría sido posible haber pasado por aquí con la M50, olvidando este punto tan crítico y tan cercano al Jarama. Con lo cual habríamos librado prácticamente todo el Valle del Jarama, toda esta zona la habríamos librado de infraestructuras. Y este habría sido la verdadera M50 de Madrid. Aquí lo veis. De nuevo. Y fijaros cómo aquí habríamos pasado entre Alcalá y Torrejón por esta zona de aquí, o también se podría haber pasado por el Golf, para enlazar al final con la R2. Es decir, que fijar que está muy cerca realmente la M50, que se dirige hacia un punto crítico, cuando podría haber venido por aquí y haber rodeado así. Creemos que hubiera sido mejor. Al final, como veis, Madrid lo que está haciendo es duplicando la M100, o sea, está creando realmente una nueva M50 o M60 que va enlazando todos los núcleos con carácter de autovía. Y aquí planteábamos en ese dibujo, sí, de Mejorada del Campo, aquí veis la M50 pasó al norte de Mejorada, justo por el valle, y qué habría pasado si la M50 hubiese ido como va la R3. Al final, como digo, al final liberaremos el valle del Jarama de esta compleja M50 tan baja y que destrozó realmente los acantilados de la meseta de Madrid. Aprovecharemos la R3 como nuevo M50, mucho más lógica sin ocupar el valle del Jarama, sino saltando de Rivas a Mejorada, es decir, de cerro a cerro, y luego ir a buscar la M100 entre Torrejón y Alcalá hasta alcanzar de nuevo el R2, lo que hemos comentado antes. Muy bien, aquí tenemos este nudo, como veis, donde ya nos incorporamos al nudo. Saltamos la R3, fijaos el bellísimo paisaje allí de Mejorada, la meseta de Madrid, lo mal que está resuelto este paso de las infraestructuras, y ya vamos olvidando ese nudo, dirigiéndonos ya a la M50 en todo este recorrido. ¿Veis? Vamos acercándonos a la cañada para saltarla y se salta por debajo. Eso va a hacer que la autovía se vaya enterrando, cual es una pena para la autovía, pero claro, tiene que saltar esta y luego vamos a ver que tiene que saltar el ferrocarril. Aquí, como veis, está ya llegando el nuevo Madrid del sur y también el nuevo Rivas hacia Madrid, que también aprovecha esta meseta tan valiosa de Madrid. Aquí, fijaros cómo ya la autovía, después de haber logrado esta cota, empieza a descender. Es un poco extraño, subiendo y bajando, pero quizá hubiera sido imposible pasar por encima de la Cañada Real. Aquí vemos ya el nuevo Madrid, que va acercándose, ha saltado ya al M45 y se acerca ya al M50. Y este el Rivas hacia Madrid. Son realmente terrenos espléndidos porque es una meseta aireada, con dos ríos a cada lado, con un verdadero vergel que puede ser al final el Valle del Manzanares y el del Jarama a cada lado. Sí que es un muy buen terreno para expandir Madrid. Aquí lo vemos de ese puentecito como hemos visto antes, como son tierras muy despejadas, alejadas de inundaciones de los ríos. Y aquí veis cómo ya hemos saltado ese punto tan problemático de salto sobre la R3. Esto es mirando hacia Alcalá. Y aquí vemos lo que se ve mirando hacia Madrid. Y ya mirando hacia la continuidad de la M50. Fijaros que allí, ¿qué está pasando? Estamos empezando a excavarnos, a bajar. ¿Para qué? Para salvar la Cañada Real que viene por aquí. Realmente sí que es verdad que la Cañada Real ahí podríamos haber hecho un paso sobre la autovía y que la autovía no se hubiera excavado, sino que hubiera ido a nivel. Pero luego teníamos un problema, ¿veis? Es una pena esta excavación tan profunda en trinchera que hace que sea uno de los puntos más degradados de la M50. Sobre todo porque tampoco se ha cuidado las taludes, esto es algo asombroso, ¿no? El hecho de que se desprecie así los taludes cuando podían estar llenos de vegetación.
Fijaros que aquí estamos pasando bajo la Cañada Real, un gran puente, y realmente esto, como veis, no está bien hecho, no está cuidado, no está en absoluto. Y luego nos acercamos hacia pasar bajo este ferrocarril. Este es un antiguo ferrocarril de Arganda que luego sirvió para un proyecto muy ambicioso, que era, en competencia con el ferrocarril que iba a Zaragoza y Barcelona, crear lo que se llamó el ferrocarril de Aragón, que era una línea que iba por Guadalajara, por la zona de Buendía, luego subía hacia la zona de Molina, para bajar luego hacia Zaragoza y crear un ferrocarril alternativo al actual ferrocarril a Zaragoza. Fue un proyecto que era una verdadera locura, porque la línea trazada a Zaragoza por Sigüenza era una muy buena línea, era competir con una compañía importantísima, y entonces pues la compañía fracasó, la línea nunca se acabó, pero bueno, hoy nos sirve como el ferrocarril de Arganda y luego el ferrocarril La Vía Verde del Tajuña. Fue una de esas locuras que hay tantas en España, de crear un nuevo ferrocarril hacia Aragón. Como veis, esto se ha resuelto de forma un tanto confusa. También es verdad que, claro, hay que pasar por debajo de infraestructuras que ya existen. Nos preguntamos si aquí la autovía podía haber pasado por encima del ferrocarril en vez de haber ido tan baja, pero quizá, claro, el ferrocarril tiene más gálibo, mucho más gálibo, casi 6-7 metros más gálibo que una carretera, ¿no? Entonces, aparentemente, quizá esto fue lo más lógico. Y como ya habíamos pasado bajo la Cañada Real, realmente eso hace que la autovía vaya aquí muy enterrada. Desde el paso del ferrocarril, que no está tampoco cuidado, y aquí pasamos bajo otro puente, que este en cambio sí que es un puente muy bonito. Y aquí ya, fijaros que ya nos avisan de la A4, es decir, ya nos vamos acercando hacia el nudo de la A3. Fijaros que aquí, por fin, la M50 va avisándonos de que se va a enlazar con la importantísima A3, que va en el eje de esta meseta de la capital. Y también nos avisa ya de Andalucía, también nos avisa de la A5 y también nos avisa de la A6. Ya veis que la A6 es la gran olvidada en la señalización de la M50. Fijaros este puente, que es muy bonito, con estas zapatas, estas ménsulas, y el tratamiento lateral que pues por lo menos está hecho con cariño. Fijaros que este es el tramo desde ese puente que vimos antes, el paso de la Cañada, el paso del ferrocarril y la aparición de este arroyo donde vamos a ver el AVE que viene paralelo a esta M50. Todo este tramo la M50 está muy degradada, porque va enterrada, porque todas sus laderas no están ajardinadas, y también porque se crean este empeño de crear estas motas para el sonido, que hace que la autovía vaya mucho más oculta y mucho más, cuando realmente esto se podría resolver con una pantalla de vegetación. Es una pena al final que vayamos en verdaderas trincheras, cuando a veces son trincheras falsas, ya veis, ¿no? Aquí es una mota como si fuéramos un río que se va a desbordar, y eso es una pena. Aquí veis, fijaros que aquí acaba ya, y vemos un arroyo, el arroyo de los Migueles creo que se llama, otro le llaman el arroyo de los Prados, que es un arroyo importantísimo porque es el que va a definir un poco el final de la meseta de Rivas hacia Madrid, y es el eje de la meseta de Madrid. Y aquí veis el AVE cómo pasa sobre este pobre arroyo totalmente olvidado y abandonado. Y estamos, como veis, ya descendiendo. Ahí hemos salvado el paso, como dijimos, del ferrocarril. Fijaros, este es el arroyo ahí hacia Rivas, y está muy, muy olvidado, y sin embargo es un arroyo importantísimo. Aquí hemos olvidado el M50 y vamos bajando por la M3 para que veáis este arroyo, que es importantísimo. Fijaros, aquí hay el famoso ailanto que os comenté en la primera lección, un árbol maravilloso que su semilla vino con los ferrocarriles desde la India y ha repoblado gran parte de los ribazos y barrancos de Madrid. Es un árbol maravilloso, un árbol altísimo, que además aleja a los mosquitos y normalmente muy olvidado. Fijaros que ahí hay tamarindos también, que vinieron desde el Sáhara. Y aquí va el arroyo totalmente olvidado, y ahí va la E3. Fijaros si es importante este arroyo, porque veis, pasa por aquí, el viaducto que vimos del AVE, pero es que luego va a definir nada más y nada menos que el límite de Rivas hacia Madrid, y por lo tanto va a definir el paso de la A3. ¿Veis lo importantísimo que es este arroyo, que luego va a llegar aquí al Manzanares?
Este arroyo es ese famoso arroyo que os digo. ¿Veis? Aquí vamos al lado de él, que está muy olvidado. Aquí lo vemos y podría formar un parque fluvial realmente precioso. Y allí vemos ya llegando este arroyo, va a llegar al Manzanares y ahí vemos los grandes acantilados que formó el Manzanares y el Jarama, en el encuentro de Manzanares-Jarama. Ahí es donde el arroyo va a acabar. Es asombroso que Madrid tenga, aquí sí que se ha repoblado en la zona de la depuradora. Como veis, hemos hecho todo este recorrido del M50 hasta llegar ya al nudo de la M3. Este es el arroyo. Y ahora nos acercamos ya al nudo de la M3. Aquí tenéis el ferrocarril. Y nosotros estamos pasando, ya lo vimos un poquito, hemos ido al lado de la cañada y hemos saltado la cañada. Fijaros que aquí no estaba hecho el ferrocarril ese de Arganda. Y vamos, esta es la A3 de Vallecas. ¿Veis? Estamos pasando por aquí, bajo la cañada, y la cañada sigue luego al sur. Y esta es la vieja, la antigua carretera de Madrid, aquí dice Madrid a Castellón. Fijaros que era todo campos de cultivo, zonas a veces también abandonadas, antiguas dehesas, el camino del puente de ladrillo, camino viejo de Vallecas, Cerro Almodóvar. Fijaros qué planos tan preciosos. Aquí tenemos esto dibujado hacia el nudo este de la... Y fijaros lo importante que ha sido este arroyo porque es el límite del Parque Regional del Sureste junto con la Cañada. Es decir, que esta zona de cerros, de muchos vertederos, pues es ya un parque regional. Y aquí viene nuestra M50 que se dirige hacia el cruce con la A3. Aquí tenemos este arroyo, que aquí llama Arroyo de los Prados, otros lo llaman los Migueles. Y aquí lo tenemos, ¿no? Hemos pasado más o menos por aquí. A ver, que había hablaba de olivares, a lo sencillo que sería repoblar esas laderas de la autovía, incluso con olivos, ¿no? Y aquí vuelvo a enseñaros el viaducto y nos dirigimos ya hacia el nudo de la A3. Fijaros, esto era mostraros el gran expansión de Madrid hacia el sur por unos terrenos que son realmente privilegiados y donde efectivamente pues Madrid es una expansión natural de la ciudad. Al final la M45 probablemente pueda acabar siendo una avenida, como pasó al final con la Castellana, y sea la M50 realmente la que absorba poco a poco el tráfico importante de Madrid. Como veis es un ensanche impresionante de Madrid y donde siempre incluso se podrá reestudiar estos ensanches para designificarlos en parte en algún momento y para que asuman el gran crecimiento de Madrid. Y aquí como veis ya el Manzanares va estrechando, junto con el Jarama van acercándose, estrechando Rivas hacia Madrid, que realmente es una ciudad lineal, si os fijáis, ¿no? Ciudad lineal acompañada por el ferrocarril y por la A3. Y este es el nudo de la A3, luego lo vamos a ver. Es un nudo muy, muy interesante porque fijaros que hay una mezcla de nudos, lo veremos con más detalle en el siguiente espacio. ¿Ves? Nos vamos acercando hacia la A3. Es un nudo muy, muy bonito, muy amplio, muy generoso, que está duplicado, o sea, cumple la misión casi 2 veces. Fijaros que son muy bonitas estas grandes vigas con sus zapatas. Realmente es un nudo muy bonito. Si lo ajardinásemos, si lo cuidásemos, pues podría ser un nudo precioso. Fijaros lo complejo que es. Allí pasa el tronco de la A3. Nuestra M50 pasa bajo la A3, bajo el gran radio que va hacia el levante. Es decir, si el otro, la A2 era el gran, pasábamos por encima, que iba a Barcelona, Zaragoza, Aragón, este se dirige a todo el levante, a Valencia, en parte ya desde Valencia, Alicante, y como veíamos antes hacia Castellón también, uno de los radios más importantes de los que salen de Madrid. Fijaros la estructura, grandes vigas encofradas in situ. Este es el final, esto no está cuidado, ya veis, está muy mal, muy poco cuidado. Y ahora os fijaros,
Siempre en los nudos podéis coger un papel y cuando se cruzan dos autovías hacen falta 8 movimientos. ¿Qué movimientos son? Muy fácil. Por ejemplo, el que viene de, pongamos que viene de Sevilla y se dirige hacia Valencia. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Pero a la vez que este movimiento hay que hacer el mismo movimiento que en vez de ir hacia aquí quiera entrar hacia Madrid. Y eso es la gran complejidad. Normalmente sale de aquí también, pero aquí ha salido de aquí, pasa por encima de la autovía, ¿veis? Y se dirige hacia Madrid. Ya hemos resuelto dos de los movimientos. El siguiente movimiento, podríamos decir, es el que viene de Valencia y se dirige hacia Barcelona. ¿De acuerdo? Como veis, esto es muy fácil. Pero también está el que viniendo de Valencia quiere ir hacia Sevilla. ¿Qué hemos hecho? Hemos pasado por debajo, fijaros que es casi simétrico de este que hemos hecho antes. Aquí no hemos podido darle la curvatura adecuada porque estaba el ave, pero bueno, lo hemos resuelto así. Y aquí, como veis, se incorpora. Ya están resueltos 4 movimientos. Luego tenemos el siguiente movimiento, el que viene de Barcelona y quiere entrar a Madrid. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, muy sencillo. Pero, y el que viene de Barcelona que quiere ir hacia Valencia. Fijaros que es este otro movimiento que tiene que pasar por debajo de este que hemos hecho antes, por encima del que hemos hecho antes, se mete por aquí, pasa por debajo y se dirige ya hacia Valencia. ¿De acuerdo? Ya tenemos 6 movimientos. Y ahora el octavo movimiento. El octavo movimiento es el que viene de Madrid, quiere ir hacia Sevilla, ¿de acuerdo? Muy fácil, pero y quiere ir también hacia Barcelona. Entonces tiene que pasar por encima de la M50, pasar por encima de la A3 e incorporarse en dirección Barcelona. Es decir, 8 movimientos. Todo esto, que es un nudo muy bonito, lo tenemos aquí duplicado, porque hay una manera muy sencilla de resolver también este nudo, que es decir, el trébol, el famoso trébol que se hizo en muchas autopistas, que es una solución maravillosa porque ocupa muy poco sitio. Fijaros qué inteligente es. El que viene de Barcelona y quiere ir hacia Valencia. Perfecto. El que viene de Valencia y quiere ir hacia Sevilla. Perfecto. El que viene, en este caso, es el que viene de Madrid, quiere ir hacia, bueno, realmente sería ir hacia Sevilla, ¿no? Y si tuviéramos aquí el otro nudo, habríamos resuelto también la otra solución, el que desde aquí quiere ir por un lado hacia Valencia y luego el otro movimiento que quiere ir al revés, ¿no? Que quiere ir hacia Madrid, que sería este. Lo habríamos cogido de aquí y nos habríamos incorporado dirección Madrid. Es decir, falta uno de los 4 nudos. Es decir, el trébol necesita estos 4 movimientos, podríamos decir ABC, que son los más sencillos, de enlaces, y luego sus contrarios, que son el trébol. ¿Qué le pasa al trébol? Pues que produce entradas y salidas en puntos muy cercanos y muy peligrosos, y que exige además un carril propio para ellos, ¿no? Bueno, esto también lo exige, pero al final el trébol ocupa muy poco sitio, es un nudo precioso, porque si os fijáis no tiene nunca estos viaductos elevados, pero tiene ese problema de que las llegadas y entradas están muy cercanas. Es decir, uno que quiere, por ejemplo, salir se cruza con el que está incorporándose. Este es el problema del trébol. Por eso en autovías de gran tráfico se resuelve con este sistema del gran lazo con los 4 nudos. Os aconsejo que cojáis un papel y lo resolváis, porque hay muchas maneras de resolverlo. Y veréis qué apasionante es y qué bonito es el trazado de estos nudos. Y aquí, como veis, está duplicado. Realmente tenemos un trébol, es decir, uno que se ha equivocado y que se ha pasado esta salida hacia Valencia, por ejemplo, uno que venga de Barcelona, que se haya pasado esta salida, pues fijaros que aquí tiene de nuevo esa posibilidad, ¿no? Porque es un nudo duplicado. Bueno, aquí lo tenemos, esto es mirando hacia Madrid, desde este nudo. Fijaros qué bonito nudo. Y es de nuevo de donde veníamos. Ahí está arriba, es hacia Madrid. Como vemos, aquí tenemos los tréboles. Uno está pasando por debajo, el otro está pasando por encima. ¿Veis? Aquí mirando en la otra dirección. ¿Veis? Todo lo que complejidad este es parte de un trébol que hemos visto antes. Y aquí tenemos la última unión del nudo. Y allí, alejándonos ya, despedimos ese nudo A3. Como vemos, como hemos dicho antes, esta meseta entre Madrid hasta arriba hacia Madrid es la expansión natural de Madrid, porque es una meseta alta, es una meseta diáfana, es una meseta
aireada, es una meseta soleada, es una meseta con vistas, porque está rodeado de dos ríos que al final van a ser verdaderos parques fluviales, parques agrícolas bellísimos. Por lo tanto, este es el crecimiento natural de Madrid. Auguramos un gran futuro a todos estos nuevos barrios que se están creando y creemos que en un futuro podrán realmente ellos tratar de soterrar la M45, tratarse realmente como barrios capitalinos. Y muchas gracias.